tardes, buenos días. Vamos a pasar con la práctica de la actividad número 6, la cual consiste en realizar dos videos. Este video consta de los temas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 del análisis semántico. El equipo está conformado por mi compañero Uriel Emiliano, Juan Diego, Vanessa Fernández, su servidor, Uriel Alejandro. Este equipo es el número 4. Y pues pasamos con mi compañera Vanessa para que explique los temas 4.1 y 4.2. Ok, buenas noches compañeros. Entonces, a mí los temas que me tocaron compartir son los siguientes. Dejen, comparto la pantalla. Son los árboles de expresiones y las acciones semánticas. Ya nosotros sabemos, desde un modo, pues ya que lo hemos visto bastante, sobre los árboles, que pues los árboles de expresiones, como su nombre lo dice, pues se basan en los árboles binarios. ¿Por qué? Y aquí tenemos que es un árbol de expresión, como bien sabemos tiene una jerarquía, que en este caso la raíz tiende a ser como, si lo ponemos en una operación matemática, que ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo, vamos a ver que la raíz normalmente suele ser como lo último que se va a hacer en una operación, si lo ponemos así. Pues la estructura representa las operaciones de un programa fuente de manera organizada y visual. Los nodos y rama ya los conocemos, que son las operaciones o los valores. Y el mapa que ilustra cómo se va a hacer la operación, perdón. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Ahorita más a rato les voy a enseñar pues un poquito más visual, en ese donde es A más B más C, por C, perdón. Como sabemos aquí en este ejemplo, podríamos poner que la raíz va a ser la multiplicación, mientras que lo que va a tener a la derecha va a ser la C y va a tener un pequeño subárbol donde es la suma, y a la izquierda tiene la A y a la derecha tiene la B. Okay. Pues su rol sigue siendo lo que es verificar lo que es la gramática, ver su árbol y las funciones adicionales que llega a tener, que es pues, detectar los errores, acceder a los símbolos y generar un código intermedio. En cuanto a las acciones semánticas, eh, tenemos que son pues operaciones inteligentes que se encargan de verificar que tengan un sentido y significado, que sean completamente coherentes en lo que estamos haciendo. Es decir, no podemos declarar una variable con el mismo nombre dos veces o más de una vez, ya que si no, esto nos va a generar errores de duplicidad o conflictos en tipos. En eso quiero decir de que, por ejemplo, a una la llamamos con un entero y al otro le llamamos con un doble o un float, y aunque sean diferentes, el identificador va a ser el mismo y le va a generar pues errores diciendo que pues uno ya está declarado porque lo declaras otra vez, pero con otro símbolo, digo, con otro equivalente. Los tipos de acciones son, como les comentaba, las declaraciones, completar la tabla de símbolos, que ya hemos visto también que son la tabla de símbolos, es como una pequeña base de datos, por así decirlo, donde se van a guardar de manera temporal el tipo y el ID, si lo queremos ver así, de las variables o de todo lo que estemos declarando en el código. Las sentencias ejecutables, que es comprobar la compatibilidad de los tipos entre los operandos para evitar operaciones inválidas. Y las funciones y procedimientos, que es validar el número, el orden y el tipo de parámetros. Algunas acciones que tienes claves son identificar las variables, asegura que cada variable se declare antes de que se utilicen en el código. Conversiones de tipo, verifica si las conversiones son automáticas o explícitas entre los tipos y si son válidas y seguras. Y la sobrecarga, detecta y resuelve ambigüedades en los operadores o funciones con el mismo nombre pero de diferentes parámetros.
Del árbol sintáctico, pues tenemos que es la estructura más detallada con nodos y una sintaxis más compleja, y acá ya es más simplificado. Una versión esencial que conserva la estructura más importante de la semántica. Bueno, aquí no tanto como conclusión, sino que me gustaría pasar a mostrarles lo que es un pequeño ejemplo que se nos pidió en cuanto a lo que son los árboles. Sería el siguiente. Este pequeño, como les comentaba, de esa pequeña operación donde tenemos si nosotros lo declaramos como un árbol, tenemos que aquí como raíz, sería nuestra raíz, siendo que va a ser lo último de la operación en lo que se va a realizar. De ahí lo que seguiría que tiene a la derecha sería la E, que también sería pues un nodo, y aquí ya no va a tener hijos. Acá, para hacer como un tipo subárbol de esta declaración de aquí, sabemos que lo último que se va a realizar va a ser la X, la multiplicación, perdón. Entonces aquí se toma como lo que sería otro tipo de raíz para este subárbol. Y recordemos que nosotros utilizamos los paréntesis nomás para guía de cómo vamos a resolver la operación, ya que si no lo tuviéramos, sabemos que la operación de multiplicación se realiza primero. Pero en este caso, como lo va a leer la máquina y está guiándose por medio del árbol, sabemos que lo que va a hacer primero, leyéndolo de abajo hacia arriba, es que aquí tiene indicado que va a ser primero la A, luego la suma y suma la B. Y aquí será lo mismo con la resta. Y ya al último hace la multiplicación, para al final hacer el resultado de estos dos, la multiplica, y el resultado de este va a ser dividido entre la E. Ahora, en el caso de aquí, que sería que estábamos viendo que los árboles tienen inorden, posorden y preorden. En este caso de posorden sería para los casos de las calculadoras, si no mal recuerdo. Y viendo la misma operación de aquí, para un posorden primero se ponen lo que son los operandos, si no mal recuerdo que se llaman lo que son los números, y el operador, que aquí sería la suma. Entonces la calculadora entiende que va a sumar primero esto, luego va a restar esto, y el resultado de estos dos lo va a multiplicar, y luego agarra este valor y sabe que lo va a tener que dividir al final. Y esa sería como una pequeña actividad demostrativa de cómo esto puede ser un árbol y cómo se ve en el posorden. Y ahora siguiendo con el último, que sería sobre las acciones semánticas, sería este pequeño ejemplo. Si nosotros lo vemos que todas están declaradas de manera pues correcta en algún sentido, ¿no? Pero si nosotros lo metemos a un modo de código, el compilador nos tiene que decir cuáles son los errores que se van a detectar al momento de que lea esto. En este caso, si lee esta línea, va a decir, está bien, porque es un float y estás conservando el punto decimal y la estás declarando. Entonces, como quien dice, esta primera línea está de manera correcta. Al momento de que nosotros pasamos a la siguiente línea y la declaramos de manera continua, el compilador nos va a marcar el error de que esto está mal. En el caso de que estás declarando la misma variable 2 veces. Entonces esto nos va a dar un error y va a evitar que corramos el código hasta que corrijamos esto, ya sea que lo cambiemos a un int esto, o a esto lo cambiamos de nombre, por ejemplo a masa, y aquí ya no marcaría el error. Ahora aquí se puede ver que está bien, pero como ya lo habíamos declarado de manera anterior aquí, sabemos que es un float y aquí estamos metiendo un string. Entonces aquí de a fuerzas tendría que ir un string para que ya no marque el error de nuevo en el compilador. Ya no, este break pues está metido por meter nomás. No tiene tampoco un significado ni una razón de estar ahí, ya que esto debe estar metido al menos en un switch, en un while
o en cualquier tipo de bucle, ya que si nosotros dejamos así un break, el compilador te va a decir que esta operación no tiene sentido y que está afuera de lo que debería de estar dentro. Entonces esta, para que no nos marque un error, el compilador tendría que ser eliminada o meterlo adentro de algún switch o for. Y esto sería todo de mi parte para que mi compañero continúe con los siguientes temas. Okay. Ok, como segunda parte de este video de las actividades, voy a explicar la 4.3 y 4.4, la cual es la comprobaciones de tipos en expresiones y la pila semántica. Les presento. Bien, continuando con la explicación, vamos a pasar con la comprobación de tipos en expresiones. Ahí, ahí, ahí. Como primer punto podemos hablar de que es un análisis semántico. Es la fase del compilador que verifica que el programa tenga significado correcto. Más allá de la sintaxis, una expresión puede ser sintácticamente válida, pero semánticamente incorrecta. Por ejemplo, una suma de una cadena en un entero. Eso pues está mal. Esto, ¿dónde ocurre el análisis semántico? Después del análisis léxico y el sintáctico, pero antes de la generación de código intermedio. Lo que verifica son que las operaciones sean coherentes con los tipos de datos implicados y que las variables estén correctamente declaradas. ¿Por qué importa? Porque detecta errores que el análisis sintáctico no puede ver, evitando comportamientos inesperados en un tiempo de ejecución. Eh, la comprobación de tipos es el proceso mediante el cual el compilador valida que el operador de cada operación sea compatible entre sí. Según las reglas del lenguaje, se basa en la información almacenada en la tabla de símbolos que registra el tipo, ámbito y propiedades de cada identificador. Esto lo que hace es revisar operadores y operandos. Comprueba que cada operador recibe argumentos de tipo esperado. Detecta errores semánticos con la información al programador antes de que el programa se ejecute. Garantiza coherencia, asegura que el programa se comporte de forma predecible. La tabla de símbolos, como mencionamos acá, es la estructura central que almacena cada identificador. Ya lo hemos mencionado anteriormente en las actividades anteriores, pero esta la que contiene es el nombre de identificadores, tipos de datos, ámbito de visibilidad, línea de declaración, información adicional, por ejemplo un array o función. Un ejemplo práctico de un error típico. Por ejemplo, tenemos un entero que le asignamos a un valor a la A, que es 10, y un string que le asignamos el valor a S, que por ejemplo es sola, y realizamos el siguiente operación, que es resultado igual a más C. Esto no es correcto porque es un tipo de incompatibilidad por los tipos de datos. Por ejemplo, es un tipo de dato, un entero y un string, pues no se combinan correctamente. Aquí se coge aquí, la variable es A es un tipo de entero y ese es un tipo de string, lo que ya decía, el operador más no está definido para sumar un entero en cada cadena de lenguaje como C o Java. El compilador genera un error de tipo en tiempo de compilación. ¿Cómo detecta el compilador? Pues, por ejemplo, la, lo primero que hace es consultar la tabla de símbolos para obtener el tipo de dato A y S. Verifica las reglas de compatibilidad del operador de más, detecta la incompatibilidad y emite un mensaje de error descriptivo. Detiene la compatibilidad antes de generar un código ejecutable.
En la comprobación tenemos dos tipos, que es la estática y la dinámica. En los lenguajes de comprobación adoptan estrategias distintas para verificar los tipos. La elección impacta directamente en la seguridad y el rendimiento de la flexibilidad del desarrollo. La comprobación estática se realiza en tiempo de compilación, detecta errores antes de ejecutar. Su proceso es el código fuente al compilador, detección de errores y si está todo bien, pues pasa a ejecutar el programa. Y una comprobación dinámica es el código fuente, tenemos un intérprete y tiempo de ejecución. Se ejecuta el programa, pero muestra después los errores durante la ejecución. Se realiza en tiempo de ejecución y esto está implicado en los diferentes lenguajes, por ejemplo, que es C, C++, Java y Rust, y la dinámica está en Python, JavaScript y Ruby. La estática tiene una mayor seguridad y más eficiencia, y la dinámica es mayor flexibilidad. Eh, la diferencia de tipos, inferencia de tipos, perdón, permite al compilador definir automáticamente el tipo de una variable sin que el programador se declare explícitamente. El compilador analiza el lenguaje asignado y determina el tipo más apropiado. Funciona como el algoritmo más conocido en el algoritmo Heath-Lee-Miller, utilizando el lenguaje funcional como Haskell o Octal. El proceso es asignar una variable de tipo. Cada expresión recibe una variable de tipo definido y lo que sigue es generar restricciones. Las operaciones imponen relaciones entre tipos y unificar el resultado de las instrucciones para obtener tipos concretos. Eh, pasamos. Tipos, errores típicos comunes, que son los tipos de incompatibilidad, que son operar con operandos de tipos que no son compatibles según las reglas del lenguaje, como int o string, como el ejemplo anterior que vimos. Variables no declaradas utilizan un identificador que no existe en la tabla de símbolos del ámbito actual. El compilador no puede detectar su tipo. Acceso incorrecto. Acceder a campos inestables en estructuras llamar funciones con argumentos de tipo erróneo o indexar array incorrectos. Pues la importancia de esta comprobación de tipos garantiza una gran calidad y seguridad para adquirir sistemas, para cualquier sistema de software. Tiene un 70% de errores de detectar antes. De los errores típicos se capturan en compiladores con verificación estática, evitando fallos en producción y tiene cero errores en tiempo de ejecución. Un programa correctamente tipado elimina categorías enteras de bugs antes de ejecutarse. Y como conclusión de este tema es garantizar coherencia semántica. La comprobación de tipos asegura que cada operación del programa tenga sentido según las reglas del lenguaje, más allá de la corrección sintáctica. Detecta errores de forma temprana. Con verificación estática, los errores se capturan en tiempo de compilación, reduciendo drásticamente los fallos en tiempo de ejecución y los costos de depuración. En un pilar fundamental de los compiladores, sin comprobación de tipos, la generación de código seguro y obtención será imposible. Es una fase indispensable en cualquier pepelín de compilación moderno. Paso a la segunda parte, que son las pilas semánticas. Bueno, el 4.4. El enlazador semántico. Esto es un componente fundamental en el diseño de compiladores que permite verificar el significado real del código fuente más allá de la forma sintáctica.
Ok. Bueno, esto ya lo vimos en el anterior. La pila semántica. La pila semántica es una estructura de dato tipo LIFO, Last In First Out, que almacena información semántica relevante durante el análisis del programa. Actúa como una memoria de trabajo temporal que almacena, no, temporal que el lanzador utiliza para acumular operandos, tipos y resultados intermedios mediante recoger el árbol sintáctico. ¿Qué se guarda en la pila? Como dije, tipos de datos de cada expresión, valores literales o temporales, referencias a la tabla de símbolos y contexto de ámbitos. La estructura interna de una pila semántica son los tipos de datos que indica el valor de tipo entero, flotante, string, etc. Es esencial para la verificación de compatibilidad en operaciones. El valor literal o resultado de una expresión intermedia en tiempo de compilación puede ser una constante conocida. Referencias a tablas de símbolos. Bueno, el puntero o índice que enlaza el elemento con una entrada de la tabla de símbolos global o local del programa. Y el contexto o el ámbito identifica el bloqueo o función donde fue declarada la variable, permitiendo resolver nombres correctamente. El funcionamiento paso a paso. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, la pila viene relacionada, por ejemplo, con el ejemplo que puso Vanessa de su árbol. Bueno, aquí no lo representa así, pero por ejemplo, este ejemplo de que tenemos 5 más 3, luego por 2. Aquí en la pila, primero realizamos el push de 5 y 3. Luego hacemos la operación con un pop y la suma. Luego hacemos nuevamente el push ya tenemos almacenado el resultado de la suma. Y luego almacenamos otro dato que sería el push. Y después realizamos otro pop y realizamos la multiplicación. La pila evalúa paso a paso las expresiones. La verificación de tipos en la pila. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, operaciones válidas. Por ejemplo, un entero con otro entero, pues está bien. Un flotante entre un flotante, tenemos un flotante, está bien. Un entero y un flotante da resultado un flotante. Esto es una promoción automática. Un string más un string, pues un string. Es una concatenación. Operaciones inválidas, que sería un string más un entero más un string. Está mal, un booleano. Un bol, perdón, por un flotante igual. Un string menos un entero. Un bol con quién sabe qué. Y pues nos da error. El anexador semántico comprueba los tipos de datos de los dos operandos en la cima de la pila antes de ejecutar cualquier operación. Si son compatibles, genera un error de compilación. Algunos compiladores permiten conversiones implícitas, colección de tipos cuando es seguro hacerlo, como promover un int a un float. Acciones semánticas y el árbol sintáctico. Bueno, aquí pues tenemos que son las acciones semánticas, son rutinas de código insertadas en las producciones de la gramática que se ejecutan durante el análisis sintáctico descendente o ascendente. Dan significado operativo a la estructura del lenguaje. La relación que tenemos con el árbol sintáctico representa la estructura jerárquica del programa. La pila semántica recoge los nodos en orden postfijo. Primero los operandos, hojas, luego los operadores, nodos internos, generando el resultado de cada paso. Esto lo pasamos. Como conclusión, la pila semántica es un componente esencial en cualquier compilador moderno. No basta que con un programa sea sintácticamente correcto,
Debe tener sentido lógico, tipo coherente y variables bien definidas. Valida el significado, comprueba que las operaciones y asignaciones sean lógicamente correctas, coopera con el sintáctico, trabaja en paralelo al análisis sintáctico, requiriendo el árbol con información de tipos, garantiza seguridad, programas semánticos correctos, con- son más fiables, predecibles y seguros en ejecución. Un programa correcto no solo cumple la sintaxis, también debe tener sentido semántico. Esto sería todo por parte de el video 1.